1968 marcó al mundo, con distintos movimientos sociales. Francia, Italia, Japón, República Checa, Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Estados Unidos, México. En México pues carecíamos de libertades, vivíamos en un sistema político absolutamente autoritario, cerrado, no había pluralidad y además no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, muchos cortapisas a las expresiones artísticas. La clase obrera y la juventud se manifestaron exigiendo sus derechos a ser libres, a mejores oportunidades laborales. Una de las primeras movilizaciones se dieron en Estados Unidos cuando la gente salió a protestar en contra de la guerra de Vietnam y abogaban por los derechos civiles. La indignación por la guerra fue un catalizador de protestas común en América y Europa. Fue así como se desembocó en una oleada mundial de contestación social. En Alemania, Japón, Estados Unidos, Turquía, México o Brasil, estallaron luchas estudiantiles dirigidas contra el conjunto de la sociedad que gobernaba. Una de las más significativas ocurrió en París, Francia. Inició con una protesta contra la guerra de Vietnam. Se detuvo a un joven universitario de Nanterre, de la capital francesa. Como respuesta, los estudiantes ocuparon la universidad. El 3 de mayo de 1968, los estudiantes de dicha universidad se trasladaron a la Sorbona y la tomaron. La policía intervino y detuvo a por lo menos 600 personas. 2 semanas después, habían 10 millones de obreros que secundaban la huelga general convocada por los sindicatos en una paralización sin precedentes en Francia. En Estados Unidos, el 4 de abril, fue asesinado Martin Luther King, en pleno auge de la lucha por los derechos civiles. A principios de abril habían explotado los guetos negros en protesta por el homicidio. La de Martin Luther King era importante porque era una lucha pacífica también, ¿no? Era un ejemplo de una búsqueda de convivencia. Luther King jamás tuvo un discurso de odio, ni mucho menos, y al contrario, era un discurso en donde esperaba que hubiera comprensión por parte de todos los demás. Pero luego vino la rebelión de los estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York, que tomaron el centro de estudios en protesta por la contribución de sus departamentos a las actividades del Pentágono y en solidaridad con los habitantes del gueto negro vecino de Harlem. En Vietnam los jóvenes norteamericanos no querían irse a morir en una guerra sin sentido, absurda, y protestaron en sus universidades, y por eso tantos movimientos en Estados Unidos. Tomaron rehenes y ocuparon la oficina del presidente y otros 4 edificios del campus durante una semana, hasta que intervino la policía. Se detuvo a más de 700 estudiantes y dejó más de 100 heridos. En junio de 1968, cuando los ánimos seguían enardecidos, fue asesinado Robert Kennedy. En Alemania también había movilizaciones. Un intento de asesinato el 11 de abril contra un líder estudiantil herido de bala desató la revuelta en Berlín, que acabó extendiéndose a decenas de ciudades alemanas. Los eslogans que se gritaban en las universidades de Berlín Oeste estaban dirigidos contra el capitalismo, la sociedad de consumo, la democracia burguesa y también contra Estados Unidos y la guerra de Vietnam. En España, los estudiantes de Madrid se manifestaban en contra del régimen fascista de Francisco Franco. Exigieron democracia, derechos sindicales, laborales y reformas educativas. En Polonia hubo movilizaciones estudiantiles entre febrero y marzo. Para apagarlas, el gobierno cerró las universidades y llevó a cabo miles de arrestos. En marzo de 1968, en Italia, los estudiantes de la Universidad de Roma realizaron 12 días de protestas pacíficas. Todas estas movilizaciones llegaron también al otro lado del mundo, concretamente a Japón, donde los estudiantes protestaban contra el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos. La conmoción de 1968 llevó a clases dominantes europeas a desplegar una estrategia de represión contra sindicatos, movimientos estudiantiles y organizaciones de izquierda que permearon en gran medida en el movimiento del 68 en México. Aquí fue donde hubo más muertos y aquí fue donde hubo más violencia. Y sí, la coincidencia, yo lo explico por este lado, le decía yo, por la liberación sexual, el clima de libertades que demandábamos. Eran actitudes nuevas por parte de la juventud, una universidades de clases medias, ¿no? En donde los jóvenes despertaban con un espíritu crítico y no estaban dispuestos a tolerar más
el autoritarismo familiar, todavía familias patriarcales donde el padre tenía la última palabra. Todo eso cambió a partir del 68.